Hola, en este vídeo de nivel 0 vamos a ver cómo sujetar tanto el hilo como la aguja. Y vamos a empezar con lo que yo considero el primer punto básico para aprender a hacer amigurumis, que es hacer una cadeneta. Aunque la mayoría de amigurumis se inician con un anillo mágico, para comenzar a hacer ganchillos lo principal es aprender con la cadeneta. Si habéis visto mi blog veréis que os hablo de dos tipos de agarre. O bien podemos sujetar el ganchillo como si fuera un lápiz, o bien como si fuera un cuchillo. El agarre lápiz es más cómodo, o en mi opinión, de utilizar con este tipo de ganchillos. Si nos quedamos con estos dos, veréis lo finos que son, porque son los que se utilizan para hacer encaje o puntillas. De hecho, este es para utilizarlo con hilo de coser, porque es el más fino que hay, es el número 16, que equivale a 0,5 milímetros, creo. Pero para los amigurumis, los que vamos a utilizar principalmente, pues van a ser tamaños de 2,5, 3, 4, ¿vale? Este no lo vamos a utilizar. Nos vamos a quedar con este, que es mi primer ganchillo con el que yo me inicié cuando tenía 6 o 7 años, que en realidad es incómodo para mí porque es muy largo, yo tengo la mano pequeña. Pero bueno, os voy a enseñar con él cómo realizar el agarre tipo lápiz. Bueno, si os habéis dado cuenta, perdón, inciso, el hilo sale de dentro. Es mucho más cómodo porque así el ovillo no se mueve por la mesa. En este ovillo que está sin iniciar os voy a enseñar a sacar el hilo. Iniciamos la cadeneta haciendo un nudo corredizo. Hay gente que lo hace con la aguja, pero bueno, a mí me resulta más fácil hacerlo con la mano. Y ya tenemos nuestro nudo corredizo. Ahora lo que hacemos es ajustar la tensión, que quede un poquito flojo ahí. Después os enseño a coger el hilo. Ahora vamos a ver cómo coger la aguja. Tipo lápiz es así, como si fuera un lápiz. Sujeto el cabo para que no se me escape y con este dedo vamos sujetando el hilo. Y vamos haciendo una serie de cadenetas, intentando que queden más o menos iguales. Bueno, un inciso. En la esquina superior derecha hay una rueda dentada que nos sirve para ajustar la velocidad. Por si veis que voy muy rápido o muy lento, pues nada, la podéis cambiar. Ese es el tipo, el agarre tipo, siempre se me olvida, tipo lápiz. Pero yo suelo utilizar este tipo de agujas que son ergonómicas, para las que es mucho más cómodo utilizar el agarre tipo cuchillo. Y voy a utilizar esta, que es del número 3, con este hilo. Y así de paso vemos cómo sacar el cabo del interior. Porque voy a retirar la etiqueta. Viene preparado para iniciar por aquí. Hay algunos que traen el inicio rápido, pero este no. Viene preparado para iniciar por aquí, pero el problema es que si nosotros empezamos a tejer utilizando este cabo, el ovillo va a estar dando vueltas cada vez que peguemos un tirón del hilo y se nos va a mover por la mesa. Entonces, lo que hay que hacer es meter los dedos aquí, a ver si se ve en la cámara, y con el tacto encontrar lo que nos parezca que está más suelto. Eso no es. Y vamos probando y nada. Se trata de encontrar donde se ha empezado a ovillar. Ahí está. Esto lo meto, que luego cuando vayamos gastándolo se va a salir. Ahora lo aplano un poquito, le vuelvo a poner
la etiqueta para saber qué hilo es, el color y toda la información. Y ya tengo aquí mi extremo. Lo que yo hago, bueno, normalmente me sale menos cantidad, pero lo que hago es ahora este sí lo enrollo aquí por comodidad, por tener un hilo de trabajo más corto. Y ya conforme lo vayamos gastando ya seguiremos utilizando el hilo de dentro. Bien. Ahora vamos a ver el agarre tipo cuchillo. Luego vemos el cómo agarrar el hilo. Bueno, perdón. Primero hacemos el nudo corredizo. Me agarro el hilo y si el tipo lápiz era así, pues el tipo cuchillo es así, que es una manera más ergonómica de sujetar. Ha quedado un poco tirante, de sujetar la aguja, así, flojito. Y que nos permite ahora, cuando ya tenemos un cachito es más fácil de sujetar y podemos seguir. Nos permite tener una posición más cómoda en los dedos. Bueno, pues ya hemos visto cómo sujetar el ganchillo, ahora vamos a ver cómo sujetar el hilo. Ya habéis visto más o menos la forma que yo prefiero, que es enganchar el hilo me voy a dejar un hilo de trabajo más largo un cabo más largo para sujetar mejor. Me engancho el hilo aquí y sujeto aquí. Y voy trabajando sobre el dedo índice. Y con este dedo sujeto el cabo para mantener una tensión. Para mí esta forma de sujetar tanto la aguja y el hilo es la más cómoda. Al tener el hilo enrollado en el dedo meñique, pues voy ajustando la tensión. Simplemente tengo que cerrar el dedo y aquí y ya está. El segundo método consiste en enrollar el hilo alrededor del dedo índice. Vamos a ajustar la holgura, que esté ahí. Y damos varias vueltas alrededor del dedo índice. Y sujetamos el otro extremo con estos dos dedos. Este sistema yo lo utilizo principalmente cuando estamos cerrando un amigurumi porque me permite sujetar con el dedo el relleno. Con el dedo anular sujeto el relleno para que no se me salga. Como al finalizar son pocos puntos, pero veis, a mí no me resulta tan cómodo porque tengo que tener el dedo muy tensionado y porque al final se me estrangula este dedo. También he visto que hay gente que lo enrolla al revés. Perdón. Pero el resultado es el mismo. Esto es practicar y que cada uno encuentre la manera que le resulte más cómoda. A mí me resulta más cómodo hacerlo de la otra manera. Ahora voy a intentar explicar cómo hacerlo para zurdos. Yo no soy zurda, pero estoy rodeada de zurdos en mi familia, así que he intentado aprender para aplicárselos a ellos. Bueno, el nudo corredizo yo lo hago con mi mano derecha. Eso con la izquierda no he aprendido a hacerlo. Le tengo que dejar, pues igual que antes, una tensión correcta. Si lo dejo muy apretado no voy a poder
Ahora sujeto el hilo con mi dedo meñique, me lo paso y tiene que quedar por encima del dedo índice para dar la tensión. Y para que no se me cierre el nudo corredizo mientras empiezo, pues sujeto aquí. Ahora meto la aguja, cojo el hilo y mirad, se me ha cerrado. Voy a darle un poquito de... sujeto, que no se me cierre. Este es el más difícil, ya lo tengo. Ahora voy sujetando. Y pasando. Si veis que el hilo está muy lejos, a mí me cuesta mantener esta tensión, pues nada, suelto y vuelvo a enganchar y paso por encima del índice. Yo como soy diestra, pues la verdad es que me cuesta. La teoría está muy bien, pero la práctica es complicada. Aquí. Me cuesta mantener la tensión del hilo. Quizá con esta mano sería más cómodo para mí utilizar el otro sistema. La verdad es que no he probado. Voy a probar. Está demasiado tenso, si veis. Lo importante es aflojar la cadena para que nos pueda pasar el hilo, porque y mantener siempre la misma tensión, eso es lo difícil. Por eso hay que empezar con la cadeneta, antes de querer hacer otra cosa. Para aprender a sujetar el hilo, la aguja y la tensión. Aquí hemos hecho el cambio de agarre y se nota, pero bueno, para que veáis más o menos cómo debería quedar una cadeneta en cuanto a la apretada que tiene que estar, porque luego si queremos trabajar sobre ella nos tiene que entrar la aguja. Para resumir, en este vídeo hemos visto cómo sujetar el hilo, que puede ser enrollándolo tanto en el dedo meñique, está mi extremo, y pasándolo encima del índice, como en el dedo índice, ¿vale? Cómo sujetar la aguja o el ganchillo, tanto como si fuera un lápiz, que en mi opinión es más indicado para este tipo de agujas, ¿vale? Que tiene esta parte plana para sujetar. Como si fuera un cuchillo, ¿vale? Que es más cómodo para las agujas ergonómicas de este tipo o de este tipo. Hemos intentado enseñarlo para los diestros y para los zurdos. Pido disculpas porque yo no soy zurda, pero bueno, lo he intentado. El caso es que sepan cómo sujetar el hilo y la aguja, que sepáis, perdón, cómo sujetar el hilo y la aguja y que podáis practicar. Y también hemos visto lo útil que resulta, o en mi opinión, lo útil que resulta encontrar el cabo interior del hilo porque, veis, voy tirando del hilo y no se mueve el ovillo. Es muy cómodo y no se nos mueve por encima de la mesa. En siguientes vídeos vamos a ver los puntos básicos y el anillo mágico. Espero que os quedéis por aquí si os interesa. Gracias.